Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que esta reunión está diseñada, dirigida y creada por ti, Señor. Y nosotros solo somos instrumentos, Señor, que somos utilizados para llevar tu nombre y para llevar tu enseñanza y lo que tienes para nosotros, Señor. Te pido que nos abras el corazón a todos los que estamos aquí, Señor, para que verdaderamente seamos transformados por medio de tu palabra, Señor. Que crezcamos en el conocimiento tuyo, Señor, y que podamos llevar el mensaje de salvación, el mensaje de evangelización, las buenas noticias, Señor, por donde quiera que vayamos, Señor. Ya sea con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor. Te pido que nos dé la sabiduría para hablar correctamente y que podamos extender el reino de los cielos aquí en la tierra, Señor. Gracias por los que se pudieron conectar, Señor, y los que van a verlo en la grabación, Señor. Te pido que bendigas sus vidas, Señor, que los prosperes en todo lo que hacen, Señor. Dales paz, entendimiento, Señor, y que podamos crecer en todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 ¿Qué les ha parecido ese libro de Hechos? Pero voy a traer mi teléfono. ¿Qué le ha parecido, mami, este libro de Hechos? A mí me ha gustado mucho, me encanta porque, bueno, nos ponemos a repasar, bueno, la vida de Jesús, la vida de Pablo, la vida de Pedro, cómo van ellos evangelizando, todo lo que pasa, cómo hay gente mala que, ¿verdad?, que dominan y que los apedrean, ¿verdad? Pero muy lindo, o sea, me encanta porque estamos refrescándonos más, en la palabra, ¿verdad? Porque Sí, todo eso ya lo hemos oído y lo hemos visto y todo, pero viéndolo todos los días, día a día, me gusta. Bueno, y ellos también, ¿verdad? Yo creo que eso lo hablé yo la semana pasada de que los apóstoles, ellos también, el Señor, por medio de ellos, hubo sus milagros, ¿verdad? Fueron milagros muy, muy importantes, ¿verdad? Que ellos fueron haciendo. Aquí me he encontrado unos nombres que ya vimos atrás, Silas y no sé cuánto, ¿verdad? Y yo dije, estos nombres ya los vi, lo que no me acuerdo es dónde, pero en cuál parte, pero sí, uno va viendo ahí cómo ellos se dejan. Un día estos agarré yo un mapita que hay aquí en la Biblia y le digo al gordo, qué barbaridad, cómo ellos iban de un lado a otro, cómo hacían esos viajes llevando ¿verdad? El mensaje, ¿verdad? Así, de esa manera. Y bueno, y se ven también otro tipo de milagros, como cuando estuvo Pedro en la cárcel, ¿verdad? Que él, ahí, prácticamente un ángel lo saca a él de ahí, ¿verdad? Porque sale él, dice que pasaba, yo me imagino una puerta y otra, hasta que de pronto él se vio ya fuera, ya tenía la libertad, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, y esa conexión con el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Así es que es una de las cosas que me ha gustado mucho ver ya la manifestación del Señor en ellos, ya ellos se quedaron, digámoslo así, solitos y ya empezar a avanzar, que es lo que casi que nos toca a nosotros igual, ¿verdad? Que el Señor nos ilumine así, cositas para poderle pasar a la gente y sobre todo el testimonio, ¿verdad? Luchar por eso. Porque cuando están todos los hijos y yernos y nueras y todo, y dice uno, ay, Dios mío, aquí es donde yo tengo que saber qué es lo que yo estoy dando. Porque yo les digo, miren qué lindo, estamos recibiendo tal cosa, ay, mami, qué bien, qué dicha, no sé cuánto. Pero digo yo, sí, pero ahí es donde, y a veces uno se equivoca y tal vez no, si no actúa bien, dice uno, ay, Dios mío, qué torta me jalé hoy, esto que dije o esto que hice, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces sí, ahí va uno aprendiendo a hacer cada día mejor, hasta donde se pueda, ¿verdad? Hasta donde... El libro de Hechos es muy bonito porque es el único libro histórico del Nuevo Testamento.
¿verdad? Aunque los evangelios, y eso veíamos la semana pasada, aunque los evangelios son históricos también, o sea, cuentan hechos que sucedieron, no está tan guardada la cronología. Entonces, por eso no se llaman libros históricos, se llaman evangelios, que es la vida de Jesús. Se cree, por ejemplo, que el Sermón del Monte no fue un solo sermón que dio una vez Jesús en un monte, sino que es la recopilación de varios sermones y que los evangelistas simplemente los hicieron en un solo capítulo, y ese capítulo, Mateo, por ejemplo, es un capítulo impresionante de toda la enseñanza de Jesús, pero que por cuestiones doctrinales no es lógico que haya sido un solo mensaje, sino se cree que eso era una recopilación de varios mensajes que Jesús dio durante los 3 años que anduvo aquí en la tierra. Entonces no se consideran libros históricos. En cambio, el libro de Hechos sí. El libro de Hechos dice, bueno, pasó esto, y después pasó esto, y después pasó esto. Entonces, por ejemplo, estamos leyendo que Pablo fue a su primer viaje misionero y fue con Timoteo y con Silas. Y después vemos el libro de Timoteo, que fue una carta que Pablo le escribió a Timoteo, y uno dice, mira ahí, ese es Timoteo que salió aquí y vuelve a salir acá. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos como que nos da la cronología, y después entendemos, por ejemplo, fue a Tesalónica, y ahí escribió después la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Y después anduvo en Roma, y después se devolvió, y cuando se devolvió le escribió una carta a los romanos. Y entonces empezamos a ver como qué es la doctrina que está detrás de esa estructura que nos da el libro de Hechos. Entonces es muy importante leer el libro de Hechos porque nos da como una estructura base de qué fue Silo lo que se era formó en la primera apóstol. iglesia. Silo fue apóstol. Silas. Sila. Silas. Es que Es un vamos a ver, discípulo de Pablo. exactamente, el concepto de apóstoles en la iglesia primitiva, casi que eran los 12 apóstoles, ¿verdad? Ajá. Judas se suicida, entonces después nombran a otro para estar en lugar de Judas. Pablo se considera apóstol porque él dice, yo fui llamado por Jesús. Pero los otros apóstoles dicen, no, eso no, usted no estuvo ahí sentado, usted no estuvo ahí cuando lo crucificaron. Usted nos persiguió y nos mató, anduvo detrás de nosotros. Exactamente, entonces las rencillas entre Pablo y el resto de los apóstoles se nota en el texto, ¿verdad? Entonces, en realidad apóstol es enviado, el concepto apóstol es enviado. Entonces, es un poco diferente el concepto de apóstol. Entonces, Silas es del grupo de gente que está alrededor de la iglesia, llevando el evangelio y llevando todo lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, pero como que apóstol no estuvo entre los 12. Silas no estuvo entre los 12 que caminó con Jesús. Hoy vamos a ver, el tema de hoy es la verdadera iglesia de hoy. El concepto, bueno, la semana pasada estuvimos viendo que el libro del Hechos está escrito por Lucas, que lo que busca es enumerar las vivencias que pasó esa iglesia primitiva. Y decíamos que el libro de Hechos, en realidad el nombre Hechos de los Apóstoles se lo pusieron posteriormente, no es el nombre original que tiene el libro. El libro generalmente se llamaba Lucas. Lucas escribió esto para una persona de muchos recursos, Teófilo, y lo que quiere hablar Lucas es sobre todo lo que hizo el Espíritu Santo en esa primera iglesia. Entonces, mucha gente dice, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo o Hechos de Jesús, no tanto Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles son como personajes que aparecen y desaparecen en el texto, y el que le da el hilo conductor es el Espíritu Santo, que empieza a guiar esa iglesia. Y el concepto que empieza a aparecer mucho ahí en el libro es lo que es la iglesia primitiva. Y eso es lo que quiero que revisemos durante este segundo estudio, lo que es esa iglesia primitiva. La semana pasada terminamos con este versículo. Doña Mari, si quieren nos lo lee, Hechos 11. Hechos 11:22. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe.
y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde, por primera vez, a los creyentes los llamaron cristianos. Entonces empezamos a ver en el libro de Hechos un montón de elementos que empiezan a armarse en lo que la iglesia es en ese primer siglo y lo que la iglesia fue creciendo y evolucionando hasta lo que es hoy, en este momento, como organización. Porque la iglesia se plantó en Antioquía, o en Antioquía se plantó una primera iglesia muy misionera, que de ahí empezaban a salir todos los viajes a las demás iglesias. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo que a raíz de la persecución y de la muerte de Esteban, la iglesia sale huyendo de Jerusalén y entonces la gente dice, hasta aquí llegó el mensaje, quién sabe, lástima tanto que hizo Jesús por nosotros y nosotros nos paseamos en todo. Pero más bien el Espíritu Santo toma esa huida de Jerusalén como más bien parte de su programa y de su idea para llevar el mensaje por otros lados y no solo quedarse en Jerusalén. El que se queda en Jerusalén es Pedro. Pedro sí se queda en Jerusalén y todos los demás viajan a hacer viajes misioneros. Pablo, como decíamos, como que la gente como que le caía medio mal, entonces lo mandan y le dicen, vea, por favor, país usted bien largo, haga el trabajo, pero allá, larguito, porque como que había muchas rencillas ahí con Pablo. Pero empezamos a ver cómo se empieza a armar esa iglesia primitiva, esa iglesia del primer siglo. Es interesante porque Jesús nunca habló de iglesia. Jesús, en los evangelios podemos ver que él lo que quería era desarrollar personas, seguidores y que entendieran el mensaje. A las grandes multitudes les hablaba de una forma que no entendieran y a los del petit comité les decía, ok, eso que les dije quiere decir tal y tal cosa. Vea, si ustedes van a resucitar a alguien, hagan esto, esto y esto. Vayan, capacítense, vengan acá y cuéntenme cómo les fue. O sea, empiezan a formar esas 12 personas, pero nunca una organización. Ya como organización empieza a hacerlo el Espíritu Santo, pero como decía doña Mari, se jalaban tortas, hacían las cosas que no son porque ya no tenían a Jesús aquí que les dijera, ok, hagamos esto y ahora hagamos esto, sino ellos iban caminando y el Espíritu Santo los iba guiando. Muchas veces hacían cosas que no entendían, otras cosas decían, no, eso no lo voy a hacer, por ejemplo, como lo que hablamos la semana pasada, que Pedro decía, no, esto es solo para los judíos, yo no voy a mezclarme ahí con gente de otro pueblo. Y el Espíritu Santo le dice, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Entonces Pedro entiende por medio del Espíritu Santo que ya el asunto no es solo para judíos, sino también para toda la gente, ¿verdad? Y empieza el Espíritu Santo a armar y a ver cómo es lo que él quiere con respecto a su iglesia. Pero primero empiezan a trabajar no como una organización diferente a la iglesia judía, sino era como, ok, no importa si usted es judío, se siga congregando, siga respetando toda la parte judía, simplemente sepa que esto que durante tantos años nos habían dicho del Mesías, ese es Jesús. Y mucha gente creía, pero no es que creía y se pasaba de iglesia. No, ellos seguían siendo judíos y seguían yendo a la sinagoga y seguían respetando todas las fiestas y todos los preceptos judíos. Simplemente dentro de su cosmología ahora ya hablaban de que el Mesías ya vino y que Jesús estaba ahí, ¿verdad? Y otra gente tampoco era que decían, ok, yo ya ahora soy de esta otra iglesia, sino era más bien una manera de vivir y una manera de trabajar. Entonces vamos a ver ese concepto de iglesia primitiva que nos ayuda a nosotros en este momento a entender qué es lo que significa nuestra iglesia, o sea, actualmente la iglesia, de dónde viene todo eso que nosotros entendemos ahora como iglesia y qué cosas son
importantes, medulares dentro de lo que es iglesia, y qué cosas son perfectamente accesorias de la iglesia en donde nosotros podemos evolucionar y cambiar. Porque la iglesia nunca, perdón, el Espíritu Santo nunca se ha metido con la cultura de la gente, sino que el plan de Dios no quita la libertad de la gente. Entonces la gente hace las cosas diferentes y no quiere decir que ese las hizo bien y aquel las hizo mal. Por ejemplo, si a mí me gusta cantar muy duro cuando estoy alabando al Señor y otra persona más bien le gusta estar sentadita en una oración más calladita, en un lugar oculto, en un lugar de poquita luz, no es que quiere decir que uno está haciendo bien las cosas y otro que está haciendo malas cosas. Simplemente son los gustos de la gente. Y el Espíritu Santo nunca ha dicho, no, todos tienen que ser iguales, todos tienen que cantar igual, todos tienen que hacer las mismas cosas. No, no, hay mucha gente que le encanta, por ejemplo, cuando el Santísimo está puesto, ir en ese espacio solo y oscuro y calladito, estar en ese espacio con la gente. Hay otros que le gustan poner el radio a todo volumen, bailar y cantar, y ese es su espacio de comunión con Dios. Porque el Espíritu Santo nunca ha querido invadir culturas y tampoco invadir personalidades de la gente. Hay libertad en lo que hace Dios. Y entonces, entender esta iglesia primitiva es entender esa libertad en donde estamos moviéndonos nosotros en este momento con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y el mensaje sigue siendo el mismo. Simplemente la forma de hacer las cosas es que empieza a cambiar. Aquí un poquito de historia. Resulta que la iglesia, como cristianismo primitivo o inicial, se desarrolla más que todo después del incendio de Roma en el año 64 hasta el edicto de la tolerancia o el concilio de Nicea en el año 325. Este espacio es que se llama la iglesia primitiva. El incendio de Roma es muy importante porque resulta que Nerón le dio por incendiar Roma. Roma tuvieron que reconstruirla porque Nerón quería hacer cambios importantes en la ciudad. Pero cuando los diputados y todos los de niveles políticos de Roma le dijeron, ¿pero qué hizo Nerón? Nerón dijo, fueron los cristianos. Entonces, toda la estructura romana se volcó contra los cristianos. Ya no era que la iglesia judía decía, Pablo, usted está hablando de cosas y va y llegaban y le pegaban látigos o lo encarcelaban. No, ya toda Roma, como toda una estructura, consideraba un ataque a la patria, al gobierno romano, si usted era cristiano. Entonces, el simple hecho de ser cristiano era una cuestión para encarcelarlo, tirarlo con los leones y que lo mataran, ¿verdad? Después de ese incendio de Roma. Entonces, en esa iglesia primitiva, primero es una iglesia que estaba huyendo, estaba escondida de toda la estructura romana, ¿verdad? Porque si sabían que estaban ahí, los mataban. Entonces, eso hizo que la iglesia primitiva fuera una iglesia que hacía las cosas de muchas formas. Por ejemplo, tenía muchos códigos, tenía muchas maneras de comunicarse que solo ellos entendían. Por ejemplo, el pececito, que ahora es muy común para hablar sobre los cristianos, el pececito es un anagrama que se hacía. Entonces, por ejemplo, en una casa había en una esquinita un pececito. Y entonces los romanos no sabían, ahí simplemente eran dos círculos, uno para abajo y otro para arriba. Pero todos los cristianos sabían que ahí se congregaban los cristianos para verlo. Entonces en la noche llegaban y se iban a ese lugar. O por ejemplo, maneras de referirse con las personas y ese tipo de cosas. Después del concilio de Nicea, en el 325, más que todo por un asunto político, el gobernador romano decide hacerse cristiano. Y entonces ya el cristianismo se vuelve la religión oficial de Roma. Entonces la iglesia ya es otra cosa completamente diferente. Empieza ya la organización a crecer bajo una estructura mucho más grande, oficial, y empieza a tener recursos económicos que antes no los tenía, y entonces empieza una etapa nueva de la iglesia
como la tenemos hasta este momento, ¿verdad? Entonces, el periodo de esa iglesia primitiva, que va del 64 al 325, es una iglesia, o es un periodo muy interesante para estudiarlo y para verlo y tomarlo en contraste, cómo estamos haciendo nosotros las cosas y cómo hacía esa iglesia primitiva para hacer las cosas. El libro de Hechos, obviamente, se enmarca en lo que se llama la etapa apostólica de esa iglesia primitiva. Después de la etapa apostólica empieza la etapa prenicena, que es antes del concilio de Nicea. La etapa apostólica es más o menos el siglo I, que es lo que duraron los apóstoles vivos. Pedro, Juan, Pablo. Entonces, esa se llama la etapa apostólica, que es la que vemos aquí en Hechos. Después de que ellos murieron, toda esa estructura se mantuvo, obviamente, escondida y por debajo, ¿verdad? De toda esa estructura, pero ya no eran esos apóstoles porque ya esos se murieron y en el siglo II y hasta el siglo III se considera esa iglesia primitiva, que es impresionante que todo el poderío militar está encima de esa iglesia primitiva, están huyendo y la iglesia cada vez se hacía más grande y crecía más, ¿verdad? Mucho por el trabajo que hicieron los apóstoles de sacar la iglesia de los lugares de Roma, ¿verdad? Y les hemos comentado varias veces que, por ejemplo, hay estudios históricos que ubican apóstoles que llegaron hasta España, hasta Francia, ya muy lejos de Jerusalén, y que hicieron la labor impresionante. Y después, cuando más adelante, en el Renacimiento, España lleva el mensaje al nuevo mundo y es otro crecimiento también grandísimo que tiene la iglesia. Pero entonces eso es como entender el marco histórico donde está metida este libro de Hechos. El libro de Hechos está entre el Pentecostés, que es en la iglesia, en la ciudad de Jerusalén, que es cuando llega el Espíritu Santo, y cómo estos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, empiezan a armar la iglesia. Después Pablo se une y se llama el mismo apóstol, aunque mucha gente no le gustaba ese término. De hecho, hay un pasaje, y creo que es en Romanos, que dice que Pablo tiene ¿cómo es que dice, Kenita? Que tiene como un aguijón. Un aguijón, exactamente. Que tiene un aguijón que no lo deja en paz y que él le ha pedido al Espíritu Santo que por favor se lo quite y el Espíritu Santo dijo, no se lo voy a quitar. Mucha gente cree que eso era o una enfermedad o que era un pecado que Pablo no podía lidiar con eso. Yo no creo ninguna de esas dos opciones. Más que todo creo que es una preocupación que Pablo siempre tuvo, que yo me imagino que la mamá de Esteban estaba enojadísima con Pablo porque Pablo mandó a matar a Esteban. Y eso no se le olvida a la iglesia primitiva. Entonces Pablo le pedía, por favor, al Espíritu Santo que el resto de la iglesia lo perdonara, pero la iglesia era difícil poder perdonar ese tipo de cosas. Y entonces Pablo está muy arrepentido, muy triste, pero dice, hey, tengo que seguir aquí. Y le pedí al Espíritu Santo que me lo quite. Y el Espíritu Santo le dijo, no, eso no se le va a ir. Siempre va a estar esa parte histórica ahí. Entonces, aunque el aguijón de Pablo no se describe claramente en la Biblia, me parece que esa es la situación más lógica. Y uno lo ve, donde dicen, Pablo, váyase usted para allá, yo me voy para otro lado, tranquilo. Y entonces Pablo ahí anda siempre haciendo el trabajo de misionero, que a final de cuentas a Pablo le encantaba hacerlo. Los primeros cristianos se llamaban entre sí nazarenos o los del camino, ¿verdad? Más que todo los del camino era porque ellos andaban detrás de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces iban refiriéndose de esa forma, y lo que hacían los apóstoles generalmente era, iban a una sinagoga judía, ¿verdad? Entraban a una ciudad, buscaban la sinagoga judía, el día de descanso, el día de reposo, donde la gente iba a la iglesia, a la sinagoga, se leía la palabra de Dios, y entonces generalmente Pablo o algunos de los apóstoles o los que estaban ahí desarrollando la iglesia decían, bueno, yo quiero tomar la palabra y voy a hablarles de esto que vemos en Isaías, y empezaban a hablar la explicación de lo que hacía Isaías y quién era el Mesías y cómo Jesús empezó a cumplir todo esto y que Jesús es el Mesías. Entonces mucha gente dentro de la estructura judía empezaba a creer en Pablo, y además lo que vimos la semana pasada,
habían milagros, habían cosas impresionantes que los apóstoles hacían que respaldaban lo que el mensaje de ellos estaba diciendo. Entonces mucha gente creía, pero no, como les dije, no era que se pasaban de iglesia, no es que, ok, ya dejamos de ser judíos y ahora vamos a ser cristianos. No, eran simplemente judíos que vivían todas las normas judías, pero empezaban a frecuentar este tipo de grupos y empezaban a estudiar y a leer un poco más de quién era Jesús y a entender las cosas de lo que era los primeros cristianos en la historia, ¿ok? Pero no era y no se instituyó como una organización religiosa. No es que Pablo dijo, vamos a hacer una iglesia cristiana y vamos a salirnos de todas las ordenanzas, ¿verdad? Entonces empieza a formarse ese espíritu de la iglesia primitiva, ese deseo de la iglesia primitiva, no como una ley como lo sí tenían los judíos, ¿verdad? Que usted tiene que hacer esto y esto y esto para pertenecer, sino como un asunto de corazón, ¿ok? Y entonces empezamos a ver pasajes que nos enseñan un poco qué era eso del espíritu que estaban formándose en esa iglesia primitiva. Mami, si quieren leer Hechos 4. Hechos 4, 32, 35. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos la dieran a los que pasaban necesidad. Entonces vemos como el corazón misericordioso de ese grupo, que era como un grupo de amigos, que era un grupo de personas, de creyentes que se juntaban, y no era un asunto como que, ok, yo estoy trabajando con mi familia y el domingo voy a misa. O el martes llego y aparto un tiempo para recibir un estudio bíblico. No, la iglesia era una cuestión que usted vivía todos los días, donde comentaba, donde hablaba, donde se reunía, donde entendía, mira, es que no entiendo tal cosa, pero dentro de toda la vivencia de ellos. Y entonces compartían todo. Y entonces la misericordia y el amor, que se supone que es lo que debería caracterizarnos a nosotros como cristianos, era lo que tenían a flor de piel. Y entonces ellos, por su deseo, empezaban a compartir todas sus posesiones, y si una persona estaba en necesidad, era como que si un grupo de amigos sabe que una persona está ahí con problemas, entonces va y ve cómo hace para ayudarle a esa persona, ¿verdad? No es que era un asunto obligado, que muchas veces hay algunas sectas que agarran este pasaje y dicen, ok, entonces la próxima vez que ustedes venden, tienen que traerlo todo a la iglesia, porque así era como se vivían los cristianos y así es como tenemos que hacerlo. No era un asunto de doctrina, sino era un asunto del corazón de los creyentes. Eso era lo que ellos percibían en su manera de vivir, pero había respaldo de parte de Dios, porque vemos casos en donde personas por un asunto de apariencias querían aparentar que tenían ese mismo corazón y no lo tenían, y tenían consecuencias que eran muy fuertes. El caso de Ananías y Zafira. Don Javier, si quieren leer ahí Hechos 5 del 1 al 11. Una cosita también es que ellos estaban llenos con ese Espíritu Santo efervescente, ¿verdad? Estaban siendo tocados con ese Espíritu Santo y están, bueno. Y había respaldo, y había propósito, y había misión, y estaban ellos como empatinados en esa parte de llevar el evangelio por donde quiera que iban. Don Javier, ayúdenos ahí con Hechos 5. Perdón. Había cierto hombre llamado Ananías, quien, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero.
La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Entonces vemos que Pedro no es que le dice, es que la obligación suya era traer la totalidad del dinero. No, lo que está diciendo, mire, usted fue el que quiso venderla y usted fue el que quiso traer aquí el dinero para la iglesia. Pero el problema es que usted dijo que era todo. Y mentira, no era todo. Usted se quedó con una parte. El Espíritu Santo me acaba de decir. Entonces usted se va a morir. Y efectivamente, ¡pum!, se murió. Y después a Zafira le pasó esto. Sigue ahí, don Javier. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes se enterraron a tu esposo, están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó en toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Entonces hay una diferencia muy clara y aquí Lucas empieza a hacer eso que vimos la semana pasada, que era lo que se estaba haciendo en la iglesia y cómo esta nueva iglesia empezaba a crecer, donde había una cosa, un asunto de apariencias que de alguna manera estaba permitida en la iglesia judía, que era, mire, si yo voy a hacer el ayuno, entonces me pongo la ropa más fea y tengo cara de muerto, entonces todo el mundo dice, mire, ese hombre piadoso está haciendo ayuno. O cuando oro de una manera altísima para que todo el mundo me diga, uy, qué lindo que ora esa persona. Porque era lo que estaba dentro de esa estructura de la iglesia judía. Aquí no. La iglesia primitiva lo que busca es el corazón, no las apariencias. Ananías y Zafira querían que todo el mundo se diera cuenta que ellos tienen un corazón piadoso, pero mentira, no tienen un corazón piadoso. Ellos estaban preocupados de dar la totalidad a la iglesia y que quisieron dejarse una parte, pero entonces ellos dicen, el Espíritu Santo lo sabe todo y se dio cuenta que su corazón no estaba en el lugar correcto. Entonces, ¡pum!, se murieron los dos. Y entonces empieza a haber mucho temor en esa iglesia. ¿Por qué? Porque las cosas son en serio. Porque no es un asunto de apariencias, es un asunto de corazón. Y eso es lo que empezamos a ver en esa iglesia primitiva. Y esa iglesia primitiva empieza a llevar ese mensaje y el mensaje a los altos jerarcas no les gusta. Entonces empieza a crear un grupo de rebeldes. Pero es muy interesante porque esos rebeldes no estaban en contra de ese grupo político o no estaban en contra del el gobierno romano o no querían armar una revuelta para matar a todos los que estaban ahí, sino más bien hablaban de paz, de amor, de servicio, de misericordia. Aún así, la gente los encarcelaba, los azotaba y los mataba, porque lo que estaban ellos cuestionando era el status quo, o sea, cómo se estaban haciendo las cosas. Entonces a los líderes, a los que estaban ahí bien acomodados, no les servía que las cosas cambiaran. Ellos estaban perfectos así como están. Aunque había mentiras, aunque había apariencias, aunque habían cosas que no estaban bien hechas, ¿verdad? Entonces ese grupo de rebeldes empieza a decir, amémonos todos, seamos misericordiosos, traigamos el reino aquí a la tierra, pero dentro de ese discurso también pedían justicia, pedían equidad y entonces empezaba a cuestionarse el status quo. Y entonces ese grupo de cristianos no encajaba en ningún lugar donde ellos se fueran, porque empiezan a desarrollarse ya no solo como judíos, sino también recibían a romanos, recibían a gente de otros grupos, entonces ya ellos no podían meterse dentro de la iglesia judía porque no eran judíos todos. Y tampoco podían meterse dentro de otras organizaciones porque eran monoteístas, o sea, de un solo Dios. Entonces, en otros lugares, en otros pueblos tampoco cabían. Entonces empieza a crearse un grupo, más por una necesidad que otra cosa, que no calza en ningún lugar. Y que el mensaje, aunque no era subversivo, y entonces, por ejemplo, vemos a Pablo, que llega donde los romanos y los romanos dicen, ¿qué tienen contra él?
Es que él está predicando amor y justicia. ¿Y por qué vamos a encarcelarlo? No tengo nada para encarcelarlo. Y durante varios días empiezan a interrogarlo y el mensaje de Pablo era totalmente de amor y no de subversión, entonces lo sacan. Porque no podían encontrar nada para azotarlo o para castigarlo. Al final de cuentas, lo que optan es por la mentira. Entonces a Esteban le pasó que habían unos testigos falsos que empezaron a decir, es que él dice que va a destruir el templo. Entonces, y Esteban dice, no, yo no dije, nunca he dicho eso. No, es que él dijo, entonces, pum, y por eso fue que lo mataron. A Pablo también, en el tercer viaje, lo meten a la cárcel durante 3 años y no lo sacan, o sea, no lo enjuician de ninguna forma y queda 3 años en la cárcel esperando un juicio, que simplemente porque no sabían cómo castigarlo o cómo condenarlo, porque en realidad no hacía nada, no hacía nada en contra de esos líderes militares. Entonces, no era una amenaza militar, pero sí era una amenaza al status quo y era una amenaza a las cosas como se estaban haciendo. Y esto lo vemos ahora llevando al tiempo presente, en donde, y hemos visto varios casos ahí en la iglesia, donde llega una muchacha y empieza a acercarse a un estudio bíblico y empieza a crecer y empieza a empoderarse y se da cuenta que Dios la ama, se da cuenta de que ella es una persona que vale y se empieza a dar cuenta que en su casa vive con un agresor y empieza ella a decir, no, yo no puedo permitir eso, hasta que llega un momento y dice, hasta aquí, yo no permito eso. Y el esposo, ¿qué es lo que dice? Esos cristianos, quién sabe qué ideas le metieron en la cabeza. Lo que hicieron fue empoderar a esa persona, pero la persona que tenía el poder sobre esa persona ya no le gustó que esa persona fuera empoderada. Y entonces empiezan a cuestionar qué es lo que está haciendo la iglesia cristiana, que se supone que está separando matrimonios. No, es que esta persona se dio cuenta que ella valía y que no tenía por qué estar debajo del zapato de ese esposo que era un agresor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas empiezan a encontrar su valor y los que estaban encima oprimiéndolos no les gusta ese mensaje. Y eso lo vemos, por ejemplo, aquí en Hechos 16:16, que lo hacen muy claro. Kenita, si quieres leer, nos lees Hechos. Hechos 16 al 21. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Ese Pablo es un vacilón, porque Pablo es radical. Empieza a matar cristianos y después cuando va caminando sale una cosa como esas, que no era mentira. Esta mujer estaba viendo que esos hombres son ciertos siervos del Dios Altísimo y que han venido a decirles cómo ser salvos. Pero Pablo se da cuenta que ella lo decía no por revelación del Espíritu Santo, sino porque un demonio la tenía oprimida y ella ni siquiera sabía que estaba oprimida. Ella hasta seguramente vivía cómoda, vivía feliz con aunque era esclava, pero ganaba mucho dinero, todo el pueblo la reconocía como una persona en donde la gente pedía consejo y ella daba consejo por medio de un demonio que le hacía ver el futuro. Pero entonces Pablo la libera a esa mujer que ni siquiera sabía que estaba oprimida y ya esa mujer encuentra su libertad, encuentra felicidad, pero no le gusta a la gente. Entonces seguí, Kenita, ahí lo que dice Hechos. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos, gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Mentira.
los amos, los dueños de esta mujer, se dieron cuenta que hasta ahí le llegó el negocito. Y entonces dijeron, estos dos vinieron a quitarme mi poder que yo tenía sobre esta mujer y ahora no voy a poder hacerme rico. Entonces los meten a la cárcel y al final de cuentas ese pasaje de Pablo y Silas es súper lindísimo, que ellos están metidos en el fondo de la cárcel y están orando y haciendo alabanzas al Señor en lugar de, se supone que era un lugar triste y opresor, pero Pablo y Silas y salen milagrosamente de esa cárcel. Y los jueces o el juzgado romano los liberan porque no tienen nada en contra de ellos. Pero ¿por qué lo meten a la cárcel? No por el mensaje que estaban diciendo, sino porque estaba rompiendo las bases de gente que estaba en poder. Entonces no es que Pablo llegaba y decía, ok, levantémonos en las armas y golpeamos ese gobierno romano. No, agarró a una mujer que estaba oprimida y la liberó. En lugar de que el pueblo estuviera feliz o que esta gente estuviera feliz porque esta mujer estaba siendo oprimida por el demonio y ahora ya no, en lugar de traer esa felicidad, más bien rompió el status quo. Entonces el grupo de rebeldes se vuelven rebeldes no por la enseñanza, sino por que buscaba sacar de la opresión a la gente que estaba oprimida, ¿verdad? Entonces la primera iglesia empieza a tener problemas y empieza a tener, chocar con los grupos de poder. ¿Por qué? Porque los grupos de poder estaban ahí porque había un montón de gente oprimida, ¿verdad? Y empieza a crecer el ministerio, empieza a hacerse muy, muy grande y como todo, que se empieza a hacer grande, ya hay menos control y empiezan a suceder y a pasar ciertas situaciones que la iglesia como un todo dice, no, ordenémonos un poquito porque si no esto se está cambiando y está tergiversando el mensaje. Entonces, la iglesia nunca se estructuró como una organización religiosa. Nunca Jesús dijo, y entonces ustedes 12 van a agarrar y van a hacer una organización y ustedes van a llamarse iglesia y vamos a tener apóstoles y vamos a tener diáconos y vamos a tener mensajeros y vamos a tener cultos y cada cierto tiempo. No. Jesús nunca dijo eso. Jesús siempre habló del corazón y que ustedes quiero que ustedes hagan un grupo de personas que verdaderamente se reconozcan porque se aman. Eso era lo único. Pero en el pasar del tiempo y como un desarrollo normal, empieza a organizarse esa estructura y empieza a ordenarse. Primero, en los judíos y después en todas las personas, después de que Pedro recibió la revelación de que no era solo para los judíos, sino para todo el mundo. Y el Espíritu Santo respaldaba todo lo que ellos estaban haciendo. Entonces, sucede aquí lo que pasa en Hechos 15. Yo no sé si vieron ahí en Hechos 16, en el capítulo que leímos anteriormente, yo no sé por qué, después del hecho de Hechos 16, empieza la narración en primera persona. Antes era, Pablo y Bernabé se fueron para tal lugar y les pasó tal cosa, hicieron esto. Pero en Hechos 16 dice, y entonces fuimos y trajimos e hicimos, ¿verdad? Entonces yo no sé qué pasó ahí en el narrador. Seguramente ahí fue que Lucas se agregó al grupo y empezó a escribir ya en primera persona. Pero bueno, eso Sí, se lo dejo sí, ahí. eso dice ahí en ¿A Lucas. dónde? ¿Qué? Yo te voy a decir, eso En pasó Lucas, ayer, en el que leímos ayer. no, en el 16. Sí, en el 16, en el que leímos ayer. Dice, Es que, perdón, aquí en este 16 que acabamos de leer, dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos a una joven esclava. Eso empieza a suceder en Hechos 16. Pero no sé, ajá, ¿qué pones ahí, Lucas? sí, pero dice, esa noche en el 16:9, esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie un hombre de Macedonia, al ir al norte de Grecia le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos, y mi Biblia tiene un asterisco y explica, decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia. En el asterisco explica, espérate,
Dice, Lucas, el escritor de este libro, aquí se unió a Pablo porque lo acompañó el resto del viaje. Ah, bueno. Entonces ahí, pero No, entonces, todo el resto de hechos es que cambia el narrador ahí. Ok, listo. Ajá. Bueno, pues entonces aquí en Lucas 15 empezamos a ver cómo empiezan las primeras ordenanzas ahí de esa iglesia, como algo natural que empieza a surgir de acuerdo al desarrollo de toda organización. Entonces, doña Mari, si quieren leer Hechos 15. Hechos 15, 1-5. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Siga ahí, doña Mari. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Más que todo eran tres cosas que esos fariseos y muchos grupos de esos primeros cristianos querían. Era la circuncisión, respetar el día de reposo y que no comer carne de animales que no les era permitido. Pablo y Bernabé, que andaban por allá, empiezan a ver cómo los gentiles o cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar también sobre los gentiles sin ningún tipo de cuestión estructurada. Simplemente usted estaba circuncidado o no estaba circuncidado, el Espíritu Santo lo tomaba y hacían cosas maravillosas. Entonces Pablo empieza a ver ese tipo de cosas y en Jerusalén dicen, hagamos una cosa porque eso se nos está desacomodando. Tengamos nuestro primer concilio apostólico. O sea, se reunió la iglesia y empezó a tomar decisiones. Ok, vamos a ver, vamos a creer en esto, de acuerdo, y pongámonos de acuerdo a ver qué es lo que creemos. Para nosotros ahora es muy fácil, porque tenemos toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento decía, mire, el pueblo escogido tiene que circuncidarse. Si usted no está circuncidado, usted no es parte del pueblo. Y esta era la doctrina que tenían toda la vida, habían tenido como judíos, ¿verdad? Y estos animales, ustedes no pueden comer esos animales, si ustedes comen esos animales, entonces atentan contra Dios. Y entonces tenían el caso, por ejemplo, de Daniel, que lo llevan a Babilonia y él decide no comer de esos animales impuros y Dios respalda eso. Entonces, con toda esa doctrina, llegan con esta nueva filosofía, esta nueva enseñanza de parte de los apóstoles y dicen, pero aquello dice que no. Entonces, tenemos que circuncidarlos. Pablo y Bernabé dicen, no, el asunto no es así. El Espíritu Santo es con libertad lo que está haciendo aquí. ¿Ok? Entonces, esa primera lugar de reunión lo hace para ponerse de acuerdo con respecto a los criterios que tenían entre el grupo de personas para aclarar y llegar con una sola idea y con una sola doctrina. Entonces ahí en Hechos 15, del 6 al 11, mami, si quieren nos lo lee ahí. Yo, Sí. Hechos 15, 6, 11. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes
para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles, así darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues le limpió del corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que previene el Señor Jesús. Entonces, Pedro, y dice que después de una larga discusión, yo me imagino que fue cosa seria porque era romper de la estructura mental un montón de cosas y el Espíritu Santo estaba haciendo otras cosas totalmente diferentes, que es muy bonito porque la iglesia primitiva se deja guiar por el Espíritu Santo. Pedro era uno de los que eran más rígidos en ese asunto. El Espíritu Santo le dice y le habla claro a él por medio de la revelación de ese sueño que tuvo un día que tenía mucha hambre. Y después de ahí él continúa diciendo, mire, es que el Espíritu Santo me dijo que por aquí es el asunto, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es muy presente en esa iglesia primitiva y cómo empiezan a organizar esa estructura que no nació con una idea de tener una organización estructurada, pero que a lo largo del tiempo empieza a tener ese lugar importante. Al final de cuentas se levanta Santiago, que es un personaje muy importante de la iglesia y de esos apóstoles, y Santiago era como la persona que traía como el balance a toda la estructura. Se cree que Santiago era de la familia de Jesús. Entonces, Santiago habla sobre el libro de Isaías. O sea, Santiago se va a las escrituras y dice, mire lo que el Espíritu, lo que Isaías estaba diciendo. Y entonces, aquí en Isaías 45:14, Kenita, si quieres lo puedes leer. Isaías 45:14. Esto dice el Señor: gobernarás a los egipcios, a los etíopes y a los sabeos. Ellos acudirán a ti con toda su mercancía y toda ella te pertenecerá. Te seguirán como prisioneros encadenados y caerán de rodillas ante ti y dirán: Dios está contigo y Él es el único Dios, no hay otro. Entonces Santiago agarra lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, la escritura que tenían hasta ese momento, que solo era el Antiguo Testamento, y le pone y lo hace entender y nos hace entender cuál era la idea desde el puro inicio del Espíritu Santo. Entonces empieza a poner las ordenanzas con respecto a ese tema, basándose en la palabra de Dios y en la experiencia con el Espíritu Santo. Nosotros en este momento, yo no sé las Biblias de ustedes, pero ese capítulo, Isaías 45, dice la futura conversión de los gentiles. Ese no es un título original del libro de Isaías. Para nosotros es muy fácil entenderlo y si usted lee todo el capítulo se da cuenta como el Espíritu Santo le decía a Isaías, va a llegar un momento en donde se va a abrir la promesa del Mesías, no solo para el pueblo judío, sino para todas las naciones. Pero hay un asunto de interpretación y hay un asunto de entender la palabra de Dios por medio de la guía del Espíritu Santo. Y entonces es de ahí como surge, muy interesante, la primera carta, que es una carta que yo hice bastante investigación para ver si podía encontrar esa carta, para ver qué es lo que decía, si esa es la carta que después está ahí en Primera de Pedro, o si esa es la carta que está escrita en Romanos, pero no, esa carta parece que se perdió, pero esa carta, agarran en la carta y dicen, ok, vamos a creer en esto, tum, 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 ya no vamos a recibir ningún tipo de obligación a cualquier persona, la persona que tenga el deseo de recibir al Señor ya lo recibe, no tiene que cumplir ningún requisito para poder hacerlo, y entonces esa carta se la dan a todos
a todos los que estaban en su viaje misionero y Pablo se va con esa carta por todo lado. Y entonces, mire, esto es lo que la iglesia dice. Entonces empiezan la estructura y la iglesia empieza a ordenarse. Pero vean qué interesante, porque esto es lo que estábamos leyendo en Hechos 15 y vea lo que pasa en Hechos, perdón, aquí Santiago explica un poco lo que entiende de lo que leyó en Isaías y lo que entiende sobre lo que está diciendo ahí. Javier, si quieren, ¿no puede leer Hechos 15? Hechos 15, 19, 21. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, a inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Lo que dice Santiago es, ok, vamos a ver, no vamos a pedirle cosas que solo se le pidió al pueblo judío. Vamos a poner un marco teórico y sobre ese marco de enseñanza es donde vamos a decir, ok, ustedes pórtense bien, no trabajen en idolatría, no tengan inmoralidades sexuales y absténganse de comer sangre, ¿verdad? Eso es lo que empiezan ellos a ordenar dentro de esa estructura. Y vean qué interesante, dice, y los que quieren seguir en las sinagogas, ahí van a seguir, que vayan a las sinagogas y que si quieren respetar todo eso, que lo respeten. No es que usted para ser seguidor de Cristo tiene que dejar de ser judío. Y eso lo pueden ir a ver en todas las sinagogas y ahí van a recibir todas las enseñanzas que quieran seguir. Porque después de este texto, Pablo dice, ok, vámonos a seguir nuestro viaje misionero y empieza a aparecer Timoteo. Pero le pide a Timoteo algo rarísimo. Mami, si quieres nos puede leer ahí Hechos 16. Hechos 16 del 1 al 3. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listro e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Entonces uno dice, ¿estamos o no estamos? Acaban de salir con una carta donde dice que nadie le va a exigir la circuncisión. Pero usted, Timoteo, circuncídese y váyase conmigo, porque si no, no lo van a recibir los judíos. Entonces uno dice, ¿qué es lo que nos está enseñando esto con respecto a la iglesia y con respecto a lo que es esa primera estructura y esas primeras ordenanzas? La iglesia y esta primera iglesia y toda la enseñanza cristiana tiene que ver con nuestro corazón y dónde está nuestro corazón. No tiene que ver con nuestras actividades y con lo que nosotros hagamos como actividades, lo que yo llamo con la cultura. Tenemos que entender que son cosas culturales que está bien hacerlas, que no tiene nada que ver y no tiene nada de malo hacerlas, pero que tenemos que entender como, ok, esto es cultural y esto sí es ordenanza de esta primera iglesia. Eso sí tiene que ser como el marco teórico mínimo en donde yo tengo que comportarme y aunque la cultura empieza a tirarme para otro lado, no. Este es mi marco teórico y estas otras cosas son puramente culturales y tienen más que ver con la manera de hacer las cosas y cómo podemos entenderlas. Entonces, por ejemplo, Pablo es muy estratégico a la hora de llevar el mensaje. Pablo decía, mire, si yo me llevo a Timoteo y no está circuncidado, lo primero que me van a decir es, ¿por qué me trae un judío incircunciso? Entonces, mi mensaje no se va a poder ver. Entonces, Pablo, por favor, Timoteo, por favor, vaya circuncídese y vamos a poder llegar a más gente. Pues llega a Roma, por ejemplo, y en Roma hace una barbaridad teológica. Agarra y ve eso lo leímos hoy en 17, va y agarra un templo romano que era sobre un dios idólatra, o sea, era un lugar de idolatría, ¿verdad? Porque no es a Dios que estaba ese templo, sino era a un dios.
Y entonces Pablo dice, mire, ustedes tienen un templo que dice al Dios que yo no conozco. Bueno, pues yo les cuento, yo sí conozco a ese Dios y ese Dios es Jesús. Y entonces lo que hace Pablo es que ubica a Jesús entre todos los dioses que tenían los griegos en ese momento. Entonces uno dice, es una barbaridad teológica la que hizo, pero es una manera muy estratégica de llevar el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender en esta de esta primera iglesia? Que hay cosas culturales que está bien hacerlas, pero hay cosas medulares que no tienen nada que ver con la cultura y la sociedad. Porque la iglesia tiene que ir y fue creciendo y modificándose y transformándose, primero por un asunto histórico. Antes era escondida y antes era oculta y después fue la iglesia oficial y ahora es una organización política muy importante, pero la manera de hacer las cosas es una y el mensaje es otro completamente diferente, porque tiene que ver con la forma de vivir y cómo las cosas tienen que hacerlas. Entonces la pregunta es, ¿qué sí y qué no? ¿Cuál es ese marco teórico que nosotros deberíamos de tener para poder entender que sí y que no va, ¿verdad? Entonces, la iglesia después del año 325 se desarrolló como la institución cristiana que tenemos como ahora, con una liturgia específica y un punto principal y una manera práctica de hacer las cosas y con una forma de hacer las cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, la mesa de la consagración. Resulta que antes del 325 la iglesia se escondía y tenían claves para poder reunirse, ¿verdad? Como les dije. Entonces, generalmente se reunían en los cementerios a altas horas de la noche, porque nadie iba a ir a un cementerio y entonces ellos podían sentarse a tener la comunión, a hablar sobre Cristo, a contarse, a orar como grupos de humanos, entonces como grupos de estudio, de crecimiento y como grupos cristianos. Entonces, generalmente decían, vamos y nos reunimos y vayamos a la tumba de San Esteban, por ejemplo. Entonces, estaba en la tumba, que era como una mesa, ¿verdad? Y entonces alrededor de la tumba de San Esteban se reunía la iglesia y empezaban a comentar y a hablar. Eso hizo que después del año 325, para recordar eso, entonces en todas las mesas de las iglesias, ya no por un asunto de escondite, sino por un asunto de tradición, en todas las mesas de las iglesias hay una reliquia, ¿verdad? Ustedes conocen esa parte. Hay una cajita debajo donde hay unos restos de algún mártir. Y todos los altares de iglesias católicas tienen esa reliquia ahí, ¿verdad? Eso para recordar lo que tienen y lo que se hizo en esos momentos con respecto a la consagración de esa mesa. Pero pensar que si usted efectúa una misa sin tener esa cajita, no es que entonces el Espíritu Santo no va a respaldar lo que estamos haciendo ahora. Simplemente es recordar esa primera iglesia, cómo fue que vino la tradición y es la forma de hacer las cosas, de hacer las cosas de la iglesia. El otro ejemplo que les tengo es sobre el rosario. Resulta que los monasterios solían agarrar y recitar los 150 salmos, que es lo que se llama el Salterio de David. Entonces, los monjes en los monasterios agarraban y recitaban los 150 salmos todos los días a 3 horas del día, a las 6 de la mañana, a las 12 de mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Ok? Entonces, la gente que estaba alrededor de los monasterios, que no sabían leer ni escribir, decían, yo quiero acompañarlos en esa oración. ¿Cómo hacemos para acompañarlos? Yo no me puedo aprender de memoria 150 salmos. Entonces, los monjes les dicen, ok, hagamos una cosa. Mientras nosotros oramos, rezamos los salmos, ustedes repitan 150 Aves Marías, ¿verdad? Y empezaron la gente a repetir eso para acompañar a los monjes ahí en los monasterios. Después esos 150 Ave Marías empezó a desarrollarse y evolucionar en lo que tenemos ahora, en lo que se llama el rosario. Pero entonces es interesantísimo entender Lo que cómo tenemos ahora que no entendí. en el rosario que tenemos ahora.
No, ahora no, el rosario no son 150 Ave Marías, ¿verdad? Se hizo un poquito más corto, se le metió un poco más de liturgia con respecto a los cinco Misterios. misterios, agrupados en 3 en un principio, ahora son más. Y ya se hizo diferente un poco la estructura de cómo fue evolucionando esta oración. Pero es importante entender de dónde viene este tipo de actividades y este tipo de tradiciones para entender la estructura que tenemos como iglesia en este momento, ¿verdad? Que no, como les dije, que no está bien o no está mal, simplemente es la forma de relacionarse y la forma de hacer las cosas de la iglesia que ha ido creciendo y desarrollándose de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con respecto al qué sí y qué no? Gálatas es la carta que Pablo escribe a la iglesia de Galicia, que se fue con Pablo y con Silas. Y le escribe esta carta que yo me imagino que es muy parecida a la carta que llevaba Pablo cuando tuvo ese primer concilio y esa primera ordenanza. Doña Mari, si quieren nos lee ahí Gálatas 5, 16 al 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Entonces Pablo le dice, vea, el secreto es muy fácil. El Espíritu Santo los va a guiar. Y hay dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa que quiere que ustedes vayan hacia el mal y lo que quiere el Espíritu, que quieren acercarse a Dios. Ustedes busquen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a mostrar cuál es el camino que ustedes tienen que seguir. Que fue lo que hizo Pablo, y que Pablo decía, mire, nosotros, yo no sé si hay que seguir la ley de Moisés, sí o no, pero yo lo que sé es que el Espíritu Santo está respaldando lo que nosotros estamos haciendo aquí con esta gente, con estas personas que no son judías. El Espíritu Santo está respaldando lo que nosotros hacemos. Entonces, esa es la primera estrategia que Pablo le escribió a la iglesia de Galicia, que es esa carta a los gentiles, ¿verdad? Es la carta que habla el libro de Hechos, pero que a mí me parece que debería ser muy parecido a lo que le escribió a la iglesia de Galicia. Kenita, si quieres lees ahí Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, de 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces Gálatas dice, ok, si ustedes, Pablo dice a Gálatas, si ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, al final las consecuencias van a ser estas. No es importante o no es dejen de hacer esto. No es dejen de hacer la actividad. Lo que Pablo les está diciendo es que su corazón esté en el lugar correcto para que su corazón no los lleve a hacer la actividad. Porque acuérdense que la iglesia primitiva no era de lo que usted ve, sino es dónde está su corazón. No es que la gente no se dé cuenta que usted tiene inmoralidad sexual y pasiones sensuales. No, es que usted cambie su corazón y entonces no hace las actividades. Pablo no está castigando las actividades, sino lo que está castigando es dónde está su corazón. Si ustedes siguen su corazón, esa naturaleza pecaminosa, los resultados van a ser esos. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que su corazón esté en el lugar correcto. Y eso es lo que la iglesia primitiva les había enseñado a ellos, que no era un asunto de apariencias. Muchas veces la gente se arrepiente cuando los agarran
robando. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿está arrepentido porque lo agarraron o está arrepentido porque robó? Muchas veces la gente se pide perdón porque lo agarraron. Tenía inmoralidad sexual y lo agarraron, entonces ya pide perdón. No, no, es que ¿dónde está su corazón para que haya llegado a hacer ese acto? Y después Gálatas, Mateo lo que dice es, por sus frutos los conoceréis. Al final de cuentas, las actividades van a ver y mostrar a dónde está su corazón. Entonces, su corazón, ¿a dónde tiene que estar? Aquí Gálatas lo dice bien, bien clarito. Don Javier, si quieren leer Gálatas 5. Gálatas 5, 22, 26. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno de otros. Entonces, otra vez, si su corazón está con el Espíritu Santo, el resultado, el fruto de ese corazón va a ser amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Eso es lo que se llama el fruto del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. Y dice, contra esto no hay ley. Que si se circuncida, que no se circuncida, que si se congrega en tal iglesia o en tal otra, que si le gusta orar así o le gusta orar así, no importa. Lo que importa es que el Espíritu Santo esté en su corazón, el fruto, lo que usted va a sacar es esto que vemos aquí. Entonces, no es que usted haga las actividades, es que su corazón esté en el lugar correcto para que usted haga las actividades y se comporte como una persona de bien. Eso es lo que nos enseña la iglesia primitiva. Lo que nos enseña esa primer organización que se empezó a formar a lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy, la iglesia actual, que es lo que es como el core, como es el centro, y de ahí empezar a crecer y empezar a evolucionarnos y empezar a cambiar. Porque la iglesia se ha transformado desde esta iglesia primitiva a lo que tenemos hoy, porque el mundo se ha transformado. Y está bien que la iglesia se transforme, pero el mensaje es el mismo. Jesús es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. No es que tergiversamos el mensaje para adaptarnos a la sociedad, pero definitivamente desde un Pablo que tenía que escribir una carta y esperar 3 meses a que la carta llegara a la iglesia de Galicia, a este momento en donde estamos en 3 lugares diferentes, recibiendo el mismo estudio bíblico por la tecnología que tenemos en este momento, definitivamente la iglesia tiene que cambiar. Y aquí lo que estamos haciendo nosotros es también estamos haciendo iglesia. Entonces, ¿qué sí y qué no? ¿Qué es lo que se mantiene ahora en la iglesia actual? Pedro, y ahí es donde se da uno cuenta que el Espíritu Santo es impresionante. Las cartas de Pedro son súper densas con respecto a los conceptos que tiene Pedro. Aquí en Primera de Pedro, Pedro nos cuenta un poco lo que es esa primera iglesia y lo que debería ser la iglesia, sin importar la cultura y sin importar las actividades que se hagan. Se los voy a leer, dice Pedro 2, del 4 al 5. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesús, Cristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces lo que dice aquí Pedro es, la iglesia son ustedes. El templo son ustedes. Y ustedes van a servir de intercesión por los demás. La gente, cuando estaba y quería acercarse a Dios, iba al templo, hacía el sacrificio y se acercaba a Dios. Bueno, ahora ustedes van a interceder como iglesia de Cristo que somos
van a interceder por las demás personas. O sea, ustedes tienen que llevar el mensaje, ustedes tienen que llevar las buenas noticias, ustedes tienen que llevar la esperanza. Ahora somos nosotros, el templo, los que intercedemos por el sacrificio de los otros. No es un sacrificio físico, porque ya Jesucristo hizo el sacrificio, sino es una manera de interceder por los demás. Y aquí hay un pasaje que es como lo más importante de lo que hace la iglesia y lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Mami, si quieren nos lee Pedro, 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque, espérese un segundito, es que ya. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Pedro dice, vea, la iglesia tiene que ser un lugar de referencia, tiene que ser un lugar, primero que nada nos pone una identidad, ustedes son un pueblo escogido, nación santa, o sea, ustedes son separados para Dios. Ustedes tienen que vivir una vida de acuerdo a lo que Dios pide. Y lo que tienen que hacer ustedes como iglesia es mostrar a otros la bondad de Dios. O sea, usted se transforma y usted muestra a otros la bondad de Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Muchas veces la iglesia se ha dedicado a señalar y decir, usted está en pecado, usted está haciendo las cosas mal, usted tiene que cambiar tal actitud, usted tiene que hacer tal cosa. Y Pedro dice, no, 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 eso no es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que cambiar sus vidas, vivir de acuerdo al fruto del Espíritu Santo y mostrarle a la demás gente las bondades de Dios. Nunca en ningún lado Pedro dice, usted iglesia tiene que juzgar, usted iglesia tiene que condenar, usted iglesia tiene que regañar. No, 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 lo que dice usted tiene que mostrar la bondad de Dios para otros. Esa es la labor de nosotros como iglesia, transformar nuestra vida, cambiar nuestra vida y mostrar a los demás gente las bondades de Dios y servir de sacrificio para toda la gente que está ahí. Ahí como conclusión les pongo, la iglesia primitiva debe ser referente para nosotros porque la organización debe evolucionar, adaptarse a los nuevos tiempos. Ojo, su enseñanza, no su enseñanza, sino su forma. El mensaje de Jesús es el mismo. Nosotros no vamos a cambiar el mensaje de Jesús o lo vamos a suavizar un poquito. No, no, no. El mensaje de Jesús es el mismo, pero la manera de llevar ese mensaje es la que va a ir transformando y cambiando. Lo ha hecho y siempre lo va a seguir haciendo. En tiempos de virtualidad, globalización, velocidad y acceso a la información, la comunicación de la iglesia debe ser otra. La forma debe ser otra y las actividades deben ser otras. La iglesia siempre ha evolucionado porque somos criaturas creadoras en Cristo y su iglesia debe ser igual de creadora. La iglesia debería ser la más innovadora, la más diferente, la más atractiva. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios innovador, un Dios diferente, un Dios creativo. Somos un pueblo escogido para llegar la luz donde hay oscuridad. La labor de la iglesia y lo que nos enseña la iglesia primitiva es que nuestra vida tiene que transformarse y cambiar. Aquí les dejo esta imagen que me gusta mucho, que es lo que leímos ahí de 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ese concepto de faro me encanta porque eso es lo que debería ser la iglesia. Ese faro no que critica a los demás, no que juzga a los demás, sino se le dice al barco, mire, cambien de rumbo porque si no van a chocar con esta piedra y se van a morir todos, ¿verdad? Ese es el concepto de faro que me encanta y esa imagen se las dejo para que ustedes la disfrutemos La saboreemos. y la saboreemos durante toda la semana. Se las voy a mandar en el chat también para que la tengan ahí. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. Si no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muy lindo, muy lindo. Oh, qué bárbaro, Esteban y Kenia. Te damos, bueno, primero a Dios y al Espíritu Santo que siempre te ilumina, porque cada vez aprendemos más, cada martes este estudio. Uno trata de, hasta donde sea posible, de no perdérselo, porque es una gran ayuda. Y la verdad que muchas veces uno
Ahora, antes de que empezáramos, y tal vez lo voy a tratar así un poquito la negra me pidió que empezara a leer Hechos 17. Y entonces hay una parte que me llama poderosamente la atención, que es que dice en Hechos 17:5, que envidiosos de esto, los judíos reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, con los que armaron un motín y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jason buscando a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea. Como no los encontraron, arrestaron a Jason y algunos creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando: estos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado hasta aquí. Entonces, a mí me entró la fuerza del espíritu que si de un principio la iglesia tuvo estos problemas, cuando uno ha tratado de llevar la palabra y a veces uno dice, es que, ¿cómo me van a escuchar a mí? ¿Por qué me van a escuchar a mí si yo tal vez no tengo la preparación, como nosotros cuando estábamos en prematrimoniales, que decíamos, estos señores, aquí hay doctores, aquí hay abogados, y cómo nosotros, simples y llanos servidores de la iglesia, vamos a impartir una charla de legislación sobre el sacramento del matrimonio o sobre los métodos anticonceptivos con médicos ahí presentes. Pero lo que llevábamos era el Espíritu Santo, que tal vez en aquel entonces uno no lo captaba, no lo entendía, pero yo creo que cada vez uno tiene que aprender, y eso me cuesta a mí mucho, te lo digo sinceramente, aprender a abandonarse en las fuerzas del Espíritu Santo. Yo creo que si uno ha tomado o tiene la idea de ser, entre comillas, un apóstol del Señor, pues tiene que empezar a abandonarse a las enseñanzas del Espíritu Santo. Yo creo que eso es una gran lección que le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo que te ilumina, para que los conceptos que uno va teniendo los va como basándose en la palabra. Y aquí está, y si ellos sufrieron, ¿por qué vos no vas a sufrir? Si ellos hicieron tales y tales cosas, ¿por qué vos no las vas a hacer? Y si ellos tuvieron el poder, tuvieron la fuerza, tuvieron la valentía, porque decía la negra ahora que viendo en un mapa los viajes que estos hombres hacían en barco, o a pie, o en camello, o cómo. Y a veces uno dice, no, es que no tengo el carro para ir a predicar, o es que no tengo el carro para ir a asistir a una reunión de formación, o cosas así. Entonces, estas cosas, les digo sinceramente, me ha ayudado muchísimo. Tal vez soy incompleto con la forma de hacer las tareas, pero yo les digo que yo se las reviso. Así que el Señor me los bendiga y me les siga iluminando para que nos sigan ayudando. Muchas gracias. Hemos aprendido mucho a darle el valor, ¿cómo vamos a ver? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Fue algo que años atrás siempre fuimos religiosos, pertenecíamos siempre a la iglesia católica, en este caso nosotros, y hacíamos todo lo que la iglesia nos fue pidiendo, que la comunión, que el bautizo, que la comunión, la confirma, después si uno iba a ser casado, pues el matrimonio, el sacerdocio, el que era sacerdote, es decir, y todo eso, pero siempre había, sí, como esa ausencia de que hasta los años fuimos nosotros conociendo más del Espíritu Santo. Y cuando ustedes nos dan estos mensajes, nos damos cuenta todavía que apenas vamos caminando con esa idea de que el Espíritu Santo está ahí y que si nosotros lo pedimos, Él viene, ¿verdad? Sí. Pero yo no creo, doña María, que el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo. Es lo que dice la palabra. Sí. Y entonces el Espíritu Santo no va a decir, hey, doña María, usted dijo eso porque yo estoy aquí. Pero Él estaba ahí. O sea, el Espíritu Santo está en la iglesia. Y en todos esos sacramentos, el Espíritu Santo está ahí. Y tal vez uno conscientemente no sabe que está, y tal vez tiene más presente la figura de Jesús o del Padre, pero el Espíritu Santo guía
todos esos tiempos, todos esos momentos y ha Sí. estado ahí siempre. Tal vez conscientemente ustedes no sabían o no le podían poner nombre. Por ejemplo, cuando alguien se levanta y dice una cosa y uno dice, ¿y dónde salió eso que acaba de decirle a este doctor? Por ejemplo, en estos cursos que estaban diciendo ustedes. Ujú. Y el Espíritu Santo dice, sí, porque yo estoy aquí, por eso es que lo dijeron, pero el Espíritu Santo es como, hey, yo estoy aquí, póngame atención. El Espíritu Ujú. Santo no le interesa llevarse él la honra y la gloria. El Espíritu Santo lo que le interesa es que Jesús se lleve la honra y la Que gloria. sea el que te... Entonces, Exacto. Ujú. en todas esas actividades, el Espíritu Santo estaba ahí. En todos esos sacramentos, el Espíritu Santo estaba ahí. Y respaldando todo lo que la iglesia está haciendo, aunque conscientemente no lo tenían, Exacto. Con ¿verdad? sus errores y aciertos, pero es lo que se nos dio a unos de una manera, otros de otro, ¿verdad? Sí, entonces yo pienso que sí, es muy lindo sentir también que somos uno, ¿verdad? Esa parte de los creyentes, yo que, por ejemplo, yo con mi hermano, que es pastor, y mi cuñada, que es muy bonito porque siempre hemos tenido como un acercamiento, nunca para discutir, sino más bien para crecer, ¿verdad? Y para ayudarnos en la oración y para siempre respetándonos y todo eso que Dios nos ha regalado. En el caso de mi hermano y yo, ¿verdad? Que somos tres, pero él y yo somos los mayores. Digamos, pienso yo que sí, y también el mismo testimonio de él con Ana, mi cuñada, que fue caminando por la vida, siendo ellos personas honestas, personas buenas, ¿verdad? Que han servido a la iglesia, ¿verdad? Siempre a la iglesia a la que ellos asistían, ¿verdad? En toda la vida, hasta el día de hoy, ¿verdad? Así es que, entonces, sí, es muy bonito. Y también hay noches como que uno capta más, ¿verdad? Que sí. Hay noches que son un poquillo, las cosas de la vida como que te quieren sacar del, ¿verdad? Y entonces hay noches que uno sí está como más, Iluminado. más iluminado. Y esta noche estaba más iluminada. Me hubiera que Anita, yo le hice un poema al nieto. Bueno, tengo 13 años de tener guardado el papel y ahora que cumplió añitos, entonces lo saqué y se lo leí, ¿verdad? Entonces él se ríe, ¿verdad? Porque a los chiquillos les da vergüenza todo en esas edades. Entonces, digo yo, qué bonito, le decía yo a él, Santi, esto es un secreto entre usted y yo. Le digo yo, porque eso fue lo que yo le acabo de leer a usted, es lo que yo vi en usted, chiquitito. Los ojitos, la boquita, tenía unos huequitos aquí, unos camanances. Y entonces yo, como que Dios me iluminó todo eso, y yo me agarré y hice, no es que sea escritora, Kenita, no se confunda. Es que yo hice como un acróstico que llamaban, ¿verdad? De las letritas del nombre, y entonces yo fui poniéndole cosas a él, y ahora que se las leo, entonces digo yo, ¿qué cosa? Eso fue lo que yo exactamente vi en el chiquitito. Y al mayor también le hice uno. Ya tengo 18 años de tener los dos papeles guardados ahí en una cosita ahí. Y Maure siempre, mi hija, me dice, mami, eso que yo quiero que usted lo escriba con su letra. Yo quiero hacerlo en algo ahí. Y le digo yo, sí, pero para que los chiquillos lo tengan. Le digo yo, pero seguro después lo meten en una gaveta y no lo sacan más. Le digo yo ahí lo tengo, le digo yo. Pero sí, Dios le regala también ese tipo de cosas a uno, ¿verdad? Ese espíritu de Dios le regala a uno, uy, se me fue le regala a uno esas cosas bonitas, como que Anita, que ella escribe y tiene esa facilidad, ¿verdad? Y todo. Esos son también regalos, ¿verdad? Pienso yo. No sé. ¿Ustedes qué dirán? Seguro dice Kenita, bueno, léame eso, a ver qué tal está de las faltas de ortografía, la puntuación y todo. Yo creo que Dios usa muchas maneras de las que podemos expresarnos. Y digamos, esta semana que ha estado en conversación aquí,
Bueno, todo el mundo conversa y canta la canción de Shakira esta que le escribe a Piqué y a, ¿verdad? Por cierto, de eso voy a hablar, algo de eso voy a hablar el viernes. Ajá. Que unos que sí, unos están a favor y que otros están en contra. Y lo que yo le decía a Esteban un día de estos tomando café es, mire, desde Picasso, Van Gogh, las grandes obras artísticas, de literatura, de arquitectura, las cosas tal vez más bonitas que vemos, musicales, ¿verdad? Las sinfonías o eso, vienen productos de algún dolor del corazón que la gente tuvo que sacarlo de alguna manera. Que ahora este reggaetón o no este reggaetón, bueno, en el Renacimiento era otra la melodía que se escuchaba, pero lo que yo digo es, lo que hay que validar es esta capacidad que Dios nos dio para poder comunicar lo que sentimos desde adentro, sea una tristeza, como el caso, digamos, de Shakira, o un despecho, o una alegría tan grande, en el caso de una abuelita, de recibir a su nieto, y esos son regalos de Dios, y eso es lo que uno tiene que valorar, porque eso es algo que Dios nos dio a los seres humanos para poder comunicar, y las emociones no se nos pueden quedar adentro, ni las que nos hacen bien, ni las que no nos hacen tan bien. Esas hay que sacarlas. Imagínense que Shakira se quede con eso ahí adentro, eso se le hace una infección y después le sale en forma de enfermedad o un momento de ira, hace una locura. Y entonces no se vale con ella ni se vale con los que están alrededor, y eso es para agarrar uno para su saco, saber cómo sacar lo eso que bueno no sé. Shakira es que saca eso y le genera dólares, bueno, euros o dólares, no sé. Bueno, imagínense, o Van Gogh, si uno ve la película de Van Gogh, la historia, su dolor, porque era un hombre muy sufrido, no era entendido, comprendido, él hacía esas obras y se estaba muriendo del hambre, no tenía para comer, y unos años después se venden por millones de dólares las obras de Van Gogh, solo porque en ese tiempo no se valoró. Dicen que las ponían Kenita, perdón, todos, que las ponían, las encontraban puestas de piso en el apartamentillo donde él vivía, las ponía así boca abajo y las ponía, mucha obra de esa fue sacada, decían de esa manera, encontrada así. Como si fuera el periódico que uno pone ahí en el piso para atrapar alguna cosa, imagínense, el valor, y uno dice, qué triste que Van Gogh no se diera cuenta de todo lo que estaba comunicando a través de su arte, que es un regalo de Dios, y eso es lo que uno tiene ahí que puntualizar. Todo eso son regalos de Dios. Y eso con las tristezas o los despechos o eso. Imagínese con las cosas lindas, que usted no le haya leído eso a su nieto, que usted no se haya dado el gusto de verle la cara cuando usted le leyó eso, y que el nieto no se haya dado el gusto de escuchar a la abuelita leyéndole lo que ella sintió en ese momento. También las cosas buenas hay que sacarlas. Entonces eso es muy lindo. Sí, exactamente. Y no pensar si son tan lindas o no, sino que uno, ¿verdad? Es lo que yo hice. Sí, exactamente. Es algo Mari, vos dijiste, él se rió porque ahora todo eso les da pena, pero sí, eso le queda en su corazón, eso le queda en lo más profundo a tu nieto. sí, ya ellos ya lo van, digamos, Dieguito, ellos lo van manejando diferente ya después, con los años, ¿verdad? Pero sí, es muy